Muy bien, 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Hagamos una valoración de la coyuntura política y económica, y en este último ámbito, la semana anterior, se conoció de un acuerdo entre el sector empresarial, el gobierno y un segmento del sindicalismo ecuatoriano. No hablo del Frente Unitario de Trabajadores y sus filiales, no hablo del Parlamento Laboral Ecuatoriano y otros organismos adscritos a este gremio, sí la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, que ha manejado un discurso más cercano a la visión política y económica del gobierno del presidente Moreno. Pero en función de ese acuerdo se plantea la posibilidad de remitir a la Asamblea Nacional, en la denominada Ley de Fomento Productivo 2, un paquete de reformas laborales que, con tertulio, amigos, amigas, ha generado una serie de resquemores fundamentalmente en el sector de los trabajadores. Lo que algunos denominan el retorno de la flexibilización laboral. Manteniendo las 40 horas de trabajo a la semana, lo que se plantearía es que, por ejemplo, un día, dependiendo de las necesidades de la empresa, un trabajador trabaje 12 horas y el día siguiente trabaje 2 horas. Digamos, para poner un ejemplo de lo que se ha comentado en estas horas. Quiero pedir un criterio, y con esto arrancar la entrevista, al historiador y analista y editorialista también, Juan Pacimiño, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, doctor, buenos días. Oiga, ¿cómo ve este panorama? Es muy complicado para los trabajadores, que no son solo los obreros. Los trabajadores que pertenecen también a oficinas, que pertenecen a empresas constructoras, a bancos, a comercios, a cualquier otro tipo de empresa, va a ser afectado el momento en que la jornada laboral de 40 horas sea repartida en menos días de la semana, por ejemplo, en 3 días y medio, lo que es parte de la propuesta, o en 6 días a la semana, cumpliendo 7 horas por cada día, por ejemplo. O sea, argumentamos que seguimos con las 40 horas, pero flexibilizamos esa forma. Es que ese es el engaño, y esto soy muy claro, ese es un engaño. Pretender que las 40 horas se cumplan de lunes a viernes en menos días significa romper con la jornada máxima de 8 horas consagrada por nuestra Constitución, el Código del Trabajo, consagrada por la historia. La conquista de la jornada de 8 horas viene desde 1916 en el Ecuador y desde 1890 en todo el mundo. Y quien quiera sobrepasar las 8 horas diarias de trabajo tiene que pagar, en la actual legislación, horas extras, sábados y domingos, y horas suplementarias de lunes a viernes. Entonces lo que se pretende es burlar el pago de horas extras y suplementarias, bajo la idea de que bastaría con cumplir las 40 horas dentro de la semana, así sea en 3 días y medio, lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana, y con ello se estaría cumpliendo supuestamente la jornada laboral. No, no es así. La jornada laboral es máximo de 8 horas diarias y máximo de 40 a la semana. Son 2 derechos distintos al mismo tiempo que complementarios. Pero no se puede decir, cumplamos el uno, pero entonces no cumplamos el otro. Ahora, doctor, la pregunta en este momento es, esta modificación a la que usted se refiere y que le propone Fabricio en la introducción de la entrevista, ¿en qué beneficia en la coyuntura actual, cuando las reformas supuestamente apuntarían a la mayor generación de empleo, que es lo que requiere el país? Esa es otra falsedad. Podemos aumentar el empleo también con esclavos. Podemos aumentar la productividad con amos y siervos de la gleba. Podemos aumentar la productividad haciendo que los trabajadores ya no solo trabajen 12 horas diarias, sino 14 o 16, como ocurría a inicios del régimen capitalista, siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Entonces, no se puede arremeter contra una jornada que hoy es universal, 8 horas máximo, para pretender con ello aumentar la productividad. O en otras palabras, veámosle desde el otro ángulo. Entonces resulta que aquí se quiere aumentar la productividad a costa de los seres humanos, a costa de los trabajadores. Eso demuestra la ineficiencia empresarial, porque la eficiencia empresarial progresa sobre la base del desarrollo tecnológico, del desarrollo de las fuerzas productivas empresariales internas, de la iniciativa para la competitividad, etcétera. Aquí se pretende ser competitivo sobre la base de arrasar con derechos laborales, lo cual me recuerda
muchos trabajos históricos que en otros tiempos han examinado la vida social del Ecuador y cómo cuando se trata al sector pobre, al sector popular, al sector de trabajadores, como una verdadera horda enemiga, entonces resulta que allí sí las condiciones de vida y de trabajo de la población cada vez se vuelven más graves. Ahora, uno entendería que este anuncio respecto de la intención de ir a una reforma laboral, y yo lo ubico como intención porque es la Asamblea la que tiene que aprobarla, no es que ya está en vigencia, creo que la semana anterior se manejó muy mal información respecto de la naturaleza de este tema. Hay un acuerdo, pero eso tiene que llegar a la Asamblea, y en la Asamblea las cosas se aprueban con votos. Pero claro, digo, es prematuro todavía. Es prematuro decirlo, cualquier cosa puede pasar. Pero el tema es, esto desde su punto de vista, doctor Pacemiño, se deriva del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Hay una derivación directa. Sí, claro, porque la carta de intención que el Ecuador presenta dice expresamente, necesitamos una reforma laboral urgente. Y el Fondo Monetario Internacional, en el documento que acoge, también presiona para que esa reforma laboral venga de inmediato. ¿Cómo debía venir la reforma? Bien podría venir la reforma laboral sobre la base de fortificar los propios derechos laborales, pero como estamos en medio de un giro económico que ha dado el gobierno con respecto al manejo que se hizo frente a la Constitución del 2008 y estamos totalmente en otro modelo económico, entonces es obvio que las relaciones laborales se van a aliviar por el lado de las demandas empresariales, que no son nuevas. En un artículo que estoy publicando el día de hoy, exactamente recuerdo la ley Trole 1 que fue dictada por Gustavo Noboa en el año 2000. Cómo se suprime allí por la unificación salarial, se suprimen 15º y 16º sueldos, cómo se suprime la indexación, cómo después la ley de, algo así como la ley de fomento productivo, no se llamaba así, pero es una ley de productividad, una cosa así, se introduce el trabajo por horas, que Lucio Gutiérrez incrementa ya no solo al 75% de los trabajadores de una empresa, sino que introduce también el trabajo tercerizado. Bueno, pero hay que recordar que esa ley productiva que dictó Noboa ya establecía la reducción en el pago de las indemnizaciones, la reducción en el pago de utilidades, introdujo el concepto de trabajador polivalente, introdujo el concepto además de no indemnizaciones, todo esto, que era presionado por las cámaras. Recuerdo también que en la Universidad Católica realizamos conmigo, con los estudiantes, en el taller de Historia Económica, una investigación sobre las posiciones de las cámaras de la producción entre 1979 y 2006. Ahora, por Allí ejemplo, sale muy en claro que las propuestas siempre fueron flexibilizar el trabajo. Ahora, por ejemplo, quieren eliminar sobre esa misma línea, por ejemplo, la jubilación patronal. Jubilación patronal. Ajá. Y quieren también liquidar el reparto de utilidades y no pagar indemnizaciones laborales cuando se ocurre el despido, o por lo menos disminuirlas. Bueno, pero hay, por llamarlo así, sí vale la pena que nuestros ciudadanos estén muy claros, hay ciertos derechos que no son negociables. Uno puede negociar las indemnizaciones, bueno, ya, que no sean muchas, que sean más bajas. O sea, uno puede negociar el monto, pero no el concepto. No el concepto, pero no puede negociar la jornada máxima. El salario mínimo, ¿cómo va a negociar eso? Algo así como son dos conceptos que lo único que merecen es el rechazo de inmediato. Vamos a negociar la jornada. ¿Cómo? ¿En qué términos? No, listo. Máximo es 8 horas. Ahora, si es que es menos, perfecto, negociamos. Pero si es que es más, no, eso es innegociable. Y yo lo que no logro entender es cómo parte de esta negociación son los sindicalistas. ¿A quién representan y a quiénes defienden? Eso es terrible. Me parece a mí que existan líderes sindicales que hayan cedido a estas presiones, a este contexto ecuatoriano y pretendan con ello que se aflojen sus propios derechos. Bueno, no están representando a la clase trabajadora, no se están representando a los trabajadores. ¿A quién representan entonces? A sí mismos, o están peleando a sus por quién. intereses, prebendas que estarán buscando, condiciones para, qué sé yo, para tener ellos alguna situación mejor frente al conjunto de los trabajadores. Yo no sé si a usted le pasó, doctor, pero yo en esta marcha del 1 de mayo noté no tanta beligerancia en el discurso de algunos dirigentes sindicales, salvo algunas excepciones, como por ejemplo Jaime Arciniega o Fernando Ibarra del Parlamento Laboral, los demás más bien tibios, ¿no? Bueno, han estado coqueteando con el gobierno, para comenzar. Líderes sindicales tradicionales,
han estado coqueteando con el gobierno, han estado ligados a la política de descorralización, han contribuido a ella, han sido no radicales frente a las posturas de giro económico que ha dado el gobierno, más bien se han manifestado muy complacientes de lo que ha venido ocurriendo. Ahora con la reforma laboral un poco empiezan a radicalizarse porque ven que las cosas les va a afectar. Y ahora sí hacen pronunciamientos ya más claros, a buena hora diría yo, a buena hora. Empiezan a hacer pronunciamientos más claros. Pero hay un dato que me acaba de pasar un colega, gracias a Ricardo Bravo, me dice que en este acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial sí estuvo el delegado del FUT. José Sarango. Edgar Sarango. Perdón, sí, Edgar Sarango. Edgar Sarango. Sí, o sea, a ver, y no dijo nada. Sí, pero mi punto es... Y después sale Tatamuez a dar declaraciones. Por eso yo le decía al doctor, claro. O sea, veo algunos dirigentes que tienen unos discursos muy tibios, que perdieron esa línea radical de lucha que mantuvieron durante 10 años. ¿no? Sí, tienen una vía sinuosa. Ajá. Eso ha sido lamentable. No sé a quién representan finalmente. Bueno, fueron radicales. Primero estuvieron con el gobierno de Rafael Correa. Después rompieron porque ese gobierno no... mantuvo una serie de prebendas que tenían estos líderes y el movimiento. Cierto es que hubo unos signos de flexibilización los 2 últimos años del gobierno de Rafael Correa, pero nunca lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, sobre esa base, estos dirigentes que contribuyeron pues a la descorralización, que han contribuido a ello, como que se han acercado a un gobierno que dio un giro total a la economía y a la sociedad. Entonces, ahí está lo lamentable. Se acercan a un gobierno que no va a garantizar sus propios principios, sus propios derechos, su propia posición de clase, y en cambio rompían y atacaban un gobierno que de alguna manera les defendía porque tenían una constitución. Pero vea usted también el error histórico que comete. Es un error histórico. Pero Correa también cometió un error histórico. Al crear él una central sindical afín a su gobierno, que hoy, por ejemplo, le está dando la espalda. Y no solo la CUT, también la red de maestros, la red de médicos, etcétera, etcétera. Son acciones de política gubernamental que en su momento eran algo así como divide y vencerás. Sí, cierto es. Hay que pero esos dirigentes que se acomodaron muy bien al correísmo, ahora también se vuelven a reacomodar. Pues. Hoy es peor la situación. Si se quejan de lo anterior, hoy es peor la situación. Hemos dado un giro a la economía a tal punto que nos subordinamos ya al Fondo Monetario Internacional de manera abierta y total. Hemos dado un giro a los conceptos en materia laboral, a los conceptos y derechos en materia laboral, que hoy están en inminente riesgo esos mismos derechos. Eso no ocurría en los años pasados. Inminente, ya todo. ¿A quién se le ocurría en los 10 años pasados? Aumentar la jornada a 12 horas, liquidar las indemnizaciones, liquidar el reparto de utilidades, la jubilación patronal, cosas de estas. No. Estas propuestas reviven porque hay condiciones favorables en un gobierno que les ampara en cuanto a que este tipo de conceptos se desarrollen. Ahora, a mí lo que me preocupa es que en esa coyuntura, doctor, y por la crisis aparente que estamos viviendo, tanto el Estado como el sector empresarial le empiecen a decir al trabajador, bueno, ¿es eso? O sea, las 12 horas, el cambio, la modificación de este horario, de esta distribución de las 40 horas, ¿es eso o quedarte sin trabajo? ¿no? Bueno, esa es la perversidad, pues porque el acuerdo dice que no se podrá implementar este sistema mientras no haya un acuerdo escrito entre las partes. Es decir, es peor de lo que uno piensa, porque de acuerdo con la Constitución, los derechos laborales son irrenunciables. Uno no puede decir, quiero que no me afilen al IES. Uno no puede decir, no quiero recibir salario mínimo, págueme con una casa, un carro o lo que sea. Uno no puede decir, no quiero trabajar las 8 horas, sino trabajar 20 horas. No puede, así quiera, no puede. Oiga, puede firmar, puede notarizar el asunto, no es posible. Por eso es un derecho social y los derechos laborales son irrenunciables, así el trabajador quiera. Déjeme compartir una opinión de un oyente que nos escribe, Jorge Jarrín Flores, dice: la reforma es necesaria porque se requiere adaptar a la nueva realidad de la sociedad de la información. Respeto la opinión del doctor Paz y Niño, pero no se puede conducir un vehículo solo mirando el retrovisor, que es lo equivalente a vivir con las conquistas laborales del siglo pasado sin modernizarlas. No todos los puntos de la reforma son malas. Me gustaría una reacción a propósito de este comentario del oyente. Los puntos de la reforma no son malos, son pésimos, para comenzar. Y en segundo lugar, no se trata de hacer reformas al Código del Trabajo, sino de incorporar una nueva legislación del trabajo, que la gente está confundiendo.
no es que suprimamos los derechos actualmente existentes para dar trabajo a la gente, porque entonces los viejos trabajadores y los nuevos trabajadores tendrán derechos precarizados. Se trata de conservar los derechos fundamentales que ya se han conquistado históricamente y frente a ellos crear el nuevo sistema laboral y una nueva legislación que no está contemplada en el Código de Trabajo actual, desde luego. Pero eso no quiere decir suprimir derechos anteriores para dar trabajo a la gente. No, al revés. Tenemos que dar trabajo a la gente sobre la base de crear la nueva institucionalidad que requieren ahora una serie de relaciones laborales, pero no atentando a los derechos anteriores. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado? Y cuando digo el Estado me refiero a todo el Estado en su conjunto, tanto Estado central como también los gobiernos locales. Doctor, al momento en que empiezan a restringir la inversión pública, ¿cuánta responsabilidad tiene de este escenario? Es que también tenemos un predominio ideológico de la visión empresarial neoliberal. Entonces nos convencen que retirar al Estado es bueno y que crear un Estado fuerte es malo. Todo lo contrario. En la historia nacional, cada vez que el Estado ha intervenido para fomentar el desarrollo hemos crecido. Basta ver la década de los 60 y la década de los 70. Gran acción estatal. Hasta hay libros escritos sobre ello, en que la empresa privada crece bajo las alas protectoras del Estado. Y el Estado como inversionista es un gran fomentador de desarrollo. Los comerciantes a inicios de siglo con el ferrocarril de Alfaro, me imagino que se deben haber hecho millonarios. ¿Quién ha hecho en el Ecuador carreteras, aeropuertos, educación pública y además gratuita? ¿Quién ha hecho en el Ecuador seguridad social? ¿Quién ha hecho en el Ecuador telefonía, electrificación, etcétera? No me dirán que ha hecho la empresa privada. Por más que ha habido, sí, ciertos casos en los cuales algún empresario, por ejemplo, las primeras empresas eléctricas son privadas. Pero ¿quién ha construido la infraestructura nacional? Pensemos en los presidentes. Si pasan a la historia, Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, entre otros, son por la obra pública. Ahora estamos en una situación en la cual el retiro del Estado supuestamente va a beneficiar el desarrollo privado. Hay estudios también sobre eso y demuestran que eso es absolutamente falaz, es una mentira, no es cierto. Retirando al Estado contribuimos a perjudicar las inversiones y a achicar la capacidad de demanda de la gente. Pensemos, compañeros, ustedes que están aquí, 10.000 trabajadores fuera del Estado, ¿dónde se van a emplear? ¿En el sector privado? Dudo mucho. 10.000 trabajadores que implica pérdida de 10.000 personas que tienen capacidad de demanda. Y sumemos a ello, si es que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ir suprimiendo la masa salarial en el Estado, porque utilizan estas palabras un poco revestidas, disfrazadas para ocultar el asunto, vamos a despedir trabajadores del Estado. Entonces hay una masa que se suma al 60% de población subocupada y desocupada nacional, de la cual ¿cuánto de ello vendrá a la empresa privada que ahora con flexibilización laboral ofrece crear trabajo? Ofrece crear trabajo esclavizado para unos, esclavizado para otros. La empresa privada también está despidiendo gente, ¿no? Y además están despidiendo gente, no es que estamos en una dinámica. Pero lo más grave del asunto es que, firmada la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el propio documento del Fondo Monetario Internacional prevé que la economía va a caer hasta el 2021 y prevé que la desocupación se va a aumentar en estos años. ¿Qué es esto? Firmamos una carta para que aumente entonces el desempleo. Ellos dicen que después se verán las consecuencias. ¿Y cuál es el destino de los 10.400 millones de dólares entonces de los multilaterales? Así es, y sin embargo tenemos 4.200 millones no cobrados en impuestos a los 215 grupos económicos del Ecuador, por ejemplo, que son los que compaginarían y contradecirían los 4.000 y pico de millones de dólares tomados del Fondo Monetario. Doctor Juan Pazmiño, me quedan pocos minutos y quiero pedirle una breve reacción y una breve evaluación, sé que es muy corto el tiempo, pero una muy breve evaluación de los 2 años de Lenín Moreno que se cumplirán este viernes. Son 2 años en que se ha producido un giro económico inédito en la historia del país que ha contradecido la Constitución que ha contradicho la Constitución de 2008 y que ha implicado retornar promover, sí, el segundo modelo empresarial en el Ecuador. ¿Cuál es el primer modelo empresarial? Años 80 y 90 del anterior siglo. Hoy estamos viendo un segundo modelo empresarial.
Y en ese giro se destruyó la institucionalidad creada sobre la base de la Constitución del 2008 bajo el pretexto de descorreizar la sociedad y crear una nueva institucionalidad subordinada a una élite política que es la que actualmente domina, en función de que la economía también se consolide en apertura hacia el sector privado. Se han abandonado principios como el latinoamericanismo. Ya no tenemos CELAC, Mercosur, UNASUR, ALBA, ni siquiera peor todavía eso. Ahora pensamos en la Alianza Asia-Pacífico, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión. ¿No será que eso pasó porque se ideologizaron mucho estos Pero organismos? que bien que se haya ideologizado la vida nacional sobre la base de creer que el espíritu del buen vivir y del suma causa podían orientar la vida de la sociedad. Hoy estamos ideologizados en el otro esquema, ideologizados en el sentido que la empresa privada y el mercado libre van a ser la felicidad y el paraíso terrenal del Ecuador, cuando históricamente ya se ha comprobado todo lo contrario. Entonces, si hablamos de ideología, esta es otra ideología nada más, este es otro cuerpo teórico en que se ocultan las realidades para afirmar este tipo de modelo económico que en 2 años ha construido. Si no hubiera ideología, Trump no le pondría restricciones a los chinos. Lo que pasa es que en las ciencias sociales a veces se habla como ideología cualquier idea que puede haber. No. Estamos hablando de ideología, de concepciones teóricas que siempre están atrás de las ciencias sociales. Es que vamos a hablar de economía, una cosa es el desarrollismo, una cosa es el keynesianismo, otra cosa es el liberalismo, el neoliberalismo, y tienen atrás una carga teórica, una carga ideológica, porque se inclinan a favorecer o no a ciertos sectores. No hay duda que el neoliberalismo está identificado con el alto empresariado en el mundo. No hay duda que el keynesianismo está vinculado a una visión de fortalecer capacidades estatales. Entonces ahí estamos, por ejemplo, 2 visiones distintas. Y en el caso del Ecuador, habría sido mejor desarrollar, sobre la base de la Constitución del 2008, un esquema de economía y de sociedad que permitan avanzar en esto del buen vivir, de la economía social, popular y solidaria, y no haber cambiado de tal manera que incluso se piense en liquidar derechos laborales para efectos de supuestamente poder progresar. Doctor, nos piden que le preguntemos su opinión con respecto del supuesto gasto de supuesta deuda, no es gasto, sino supuesta deuda de 75 mil millones de dólares que habría dejado el gobierno de Correa, digamos, cosa que se contradice del informe que presenta el gobierno ecuatoriano al propio fondo para obtener los créditos, y de este gasto de aparentemente 1.500 millones de dólares en publicidad del gobierno de Correa. Las 2 noticias son falsas. Los 3 últimos ministros de Economía del régimen aclararon que la deuda que se tenía en los 10 años pasados no llegaba al 40%. Si es que uno lee la carta de intención del Ecuador, ahí está la cifra. Fondo Monetario Internacional, la cifra es incluso menor. ¿Cómo así ahora es del 75%? Bueno, hay un análisis de Jonathan Báez, hay un análisis de la CELAC sobre el asunto de esto de la deuda, y están muy claros. Es que una cosa es la deuda consolidada externa y otra cosa es la deuda agregada general, donde puedes sumar la deuda hasta por los zapatos que se han comprado para como material escolar internamente. Bueno, todo eso. Entonces ahí hay una falacia. Y en segundo lugar, esto de 1.500 millones en publicidad también está siendo cuestionado. Uno puede leer en el internet varios artículos que han circulado sobre la base de que allí también se han sumado una serie de rubros que no representan gasto en publicidad. Textos escolares, por ejemplo. Entiendo que incluso texto escolar, entiendo que eso también se ha incluido, pero en todo caso no dan cuenta de que de la real dimensión de lo que ha sido la publicidad. Más es un asunto político, es decir, hay que posicionar la idea de que anteriormente estábamos tan mal que ahora vamos a estar tan bien. Bueno, estamos peor y no seguimos mejorando, ese es el problema. La visión crítica de Juan Pazimiño aquí en nuestros micrófonos. Gracias por el tiempo, doctor. Gracias. Qué amable. Muy gentil. Muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pazimiño aquí en A Primera Hora, 7 de la mañana, 58 minutos.